Buenas tardes. La Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a la conferencia inaugural del segundo ciclo 2019, una actividad enmarcada en la celebración del 50 aniversario de la carrera de Educación Física y Deportes. Esta clase será transmitida vía streaming por el enlace en la página web de la Facultad de Educación y en su página de Facebook. En caso de ser necesario, hay una salida al lado del escenario, además de la entrada principal del auditorio. Preside este acto la decana de la Facultad de Educación, la doctora Giselle María Garbanzo Vargas, y le acompaña en la mesa principal el máster Gerardo Araya Vargas, docente e investigador de la Escuela de Educación Física y Deportes, conferencista que impartirá esta clase inaugural. A continuación, unas palabras de la señora decana de la Facultad de Educación. Buenas tardes. Un saludo especial al profesor magíster Gerardo Araya Vargas, invitado especial y conferencista en esta tarde. Un cariñoso saludo a todos los apreciados estudiantes de la Facultad de Educación, razón de ser de nuestra institución, así como al personal docente de nuestra facultad que hoy nos acompaña en esta tarde. Me da mucho gusto saludarles en esta tarde. Es una oportunidad extraordinaria el podernos reunir en este momento para llevar a cabo la lección inaugural correspondiente al segundo ciclo lectivo académico 2019. Y qué más oportuno momento que compartir con ustedes una importante conferencia denominada Me Muevo, Aprendo y Vivo, impartida por un académico de nuestra facultad, específicamente de nuestra Escuela de Educación Física y Deportes, a quien le externo mi gratitud. Es importante resaltar que en esta oportunidad se ha dedicado y designado la lección inaugural de nuestra facultad del presente ciclo a nuestra destacada unidad académica, la Escuela de Educación Física y Deportes, por estar celebrando en el presente año 50 años de formar profesionales en el campo de la educación física y deporte al servicio de la sociedad costarricense, con altos estándares de calidad, de lo cual estoy segura que así lo seguirá haciendo, trazando un camino de profesionalismo gracias a los aportes de su cuerpo docente y por supuesto de una población estudiantil que es su razón de ser. Esta unidad académica puede sentirse segura y honrada que está celebrando en su 50 aniversario de su carrera la amplia trayectoria como pionera en la profesionalización de esta disciplina en el país junto a la Universidad Nacional. Cabe aclarar que los antecedentes de la carrera y la unidad académica preceden desde los inicios de la Universidad de Costa Rica, primero con el apoyo de la representación deportiva del país en varias disciplinas y posteriormente en la creación de programas deportivos para todas las carreras universitarias. Fue en el año de 1969 cuando, por solicitud del Ministerio de Educación Pública, se profesionalizó la formación de educación física y deporte, creando la carrera de profesorado en primera instancia para cubrir la necesidad del sistema educativo nacional, importante salto cualitativo que vino a darle una dirección en forma acertada. De manera que en su línea histórica se visualiza en 1969 la creación del profesorado, en 1977 creación del bachillerato, en 1982 el plan de licenciatura, 1994 la creación de maestría académica en ciencias del movimiento humano, 2004 creación de la maestría profesional en recreación, 2012 creación del doctorado en ciencias del movimiento humano en conjunto con la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional. Así las cosas, es una unidad académica que se ha ido adaptando a las demandas sociales, transformando su enfoque de formación, como lo dice esta misma unidad académica, evolucionando de educación física y deporte hacia las ciencias del movimiento humano.
Posteriormente, en la década de los 80, se diversifica la formación y se incluye el concepto de recreación como área fundamental en el campo educativo. Para los años 90, la carrera fortalece el área de la investigación al crear su posgrado. En este proceso nace la iniciativa del Simposio Internacional de Ciencias del Deporte y la Recreación, con ya más de 2 décadas de existencia. También se destaca por contar en la actualidad con el destacado Centro de Investigación de Ciencias del Movimiento Humano, conocido como CIMON por sus siglas, que es un moderno centro único a nivel regional creado en el 2012. Tampoco se puede dejar por fuera la amplia incidencia que tienen proyectos de investigación y acción social dirigidos a poblaciones variadas. Además, es una escuela que le alcanza su 50 aniversario con una amplia cultura investigativa y trayectoria internacional. Como se evidencia, se destaca esta unidad académica por sus aportes a la salud pública y al bienestar de la sociedad en la actualidad. Es ampliamente conocida la importancia de la salud física y mental para los seres humanos y principalmente por las actuales características de nuestra sociedad, que se asume con mayor conciencia en este campo. Precisamente nuestro tema en esta tarde, que estará a cargo del magíster Gerardo Araya Vargas, a quien en este momento me permito presentarles. El magíster Gerardo Araya Vargas es académico, investigador y proyectista de extensión docente de la Escuela de Educación Física y Deporte de la Facultad de Educación desde hace 19 años. Posee un bachillerato en la enseñanza de la educación física de la Universidad Nacional, maestría en Ciencias del Movimiento Humano de nuestra Universidad de Costa Rica y un doctorado en Educación de la Universidad de La Salle. Entre sus diversos intereses cabe destacar el aprendizaje continuo dentro de las ciencias del movimiento humano, en especial la psicosociología del deporte y el ejercicio, la mediación pedagógica, la metodología científica y los procesos de análisis y datos específicos para este campo. También produce y conduce el programa radiofónico En Movimiento que se transmite en Radio Universidad. Con todos ustedes, el académico Gerardo Araya. Muy buenas tardes. Para mí pues es un gran honor, totalmente inmerecido, porque realmente hay colegas mucho mejores que yo, pero voy a intentar representarlos de la mejor manera, sobre todo porque pues, es bonito estar acá hablando un poquito de lo que es mi campo del movimiento humano, un campo que me apasiona, que yo considero que es muy importante, no solamente como una materia, sino pues porque es esencial para la vida y es parte de lo que vamos a tratar de desarrollar hoy en este periodo en el que vamos a compartir una serie de datos importantes, pero sobre todo espero que tengamos una bonita experiencia. Y quise empezar con la última diapositiva, porque por error se me olvidó ponerle primero, pero bueno, el movimiento como fuerza creadora. Esto que estamos viendo acá es un hexagrama de un libro muy importante de la tradición china, el I Ching, o el libro de los cambios, que es un libro que tiene más de 3000 años de desarrollo. Y este hexagrama se denomina Chien, lo creativo. Y algo que es muy interesante es que la explicación de este hexagrama, que es el primero con el que empieza este libro de los cambios, es el poder, la energía creadora en el universo, que se le atribuye en el libro a un poder divino, creador, pero también que tiene otra interpretación en el mundo humano, como la fuerza creadora humana, especialmente en aquellas personas sabias, en aquellas que pueden ser líderes. Y este poder es definido como movimiento. Esa es la fuerza, el movimiento, energía creadora. De ahí que pues nos lanzamos a
a este recorrido en el cual pues vamos a hablar un poquito pues sobre procesos de aprendizaje, sobre movimiento, pero sobre todo sobre la vida, que es esencial. Y esto pues está en el marco de la celebración, como ya lo dijo nuestra señora decana, este 50 aniversario, cuando pues empezamos como Departamento de Educación Física y Deportes, un departamento académico, que ya venía ejerciendo previamente desde el 58 funciones a nivel administrativo, dirigiendo los cursos de actividad deportiva que desde entonces existían, pero en este año, pues 68 al 69, se dan procesos que permiten que en el 69 ya pasemos a ser un departamento académico, y pues como escuela, ya a finales de la década de los 80, pues también nos logramos convertir en una unidad académica ya denominada como Escuela de Educación Física y Deportes, ya también celebrando 30 años de esa trayectoria, pues poniendo en movimiento al país. Es muy, muy importante. Y es que todo se mueve. Todo en el universo se mueve. Nada está quedito, ¿verdad? Por supuesto que hay muchas cosas que se mueven de las cuales ni siquiera nos damos cuenta, y por eso, pues, como no nos damos cuenta, creemos que eso no existe, que eso no es real. Incluso movimientos que se dan dentro de nuestro propio organismo, que ni siquiera nos damos cuenta, pero que sin esos movimientos nadie estaría vivo, no habría vida en ningún lado. Esa actividad que se da a nivel de las células, y también los intercambios que se dan entre las células y el entorno en el cual están imbuidas. Sin esos movimientos no habría vida. A nivel macrocósmico tenemos ejemplos muy importantes que nos sirven como ilustración, una pequeña ilustración de los grandes movimientos que se dan creadores. Por ejemplo, acá hay dos ilustraciones de estudios recientes de choques de galaxias. En la primera imagen tenemos ARP 272 a unos 450 millones de años luz, un poquillo lejos de acá, pero ahí están colisionando estas galaxias. Y en la imagen de abajo tenemos el sexteto de Seyfert, porque pues hay 6 galaxias que están interactuando, 4 de ellas que están en curso de colisión. Y es que pues, en el universo pues chocan no solamente elementos pequeños, pequeñas rocas, sino que galaxias completas chocan, interactúan. También se dan procesos de movimiento muy importante, que son los que generan las estrellas. Y es que las estrellas, y también de su ciclo de vida, pues es de donde provienen los elementos de los cuales provenimos también nosotros, gracias a toda esa dinámica macrocósmica. Pero es que también a nivel microcósmico hay una gran actividad. En el mundo cuántico, donde predomina la física cuántica, nada está quedito. De hecho, se ha descrito por los físicos que se han abocado a estudiar esto, se ha descrito esto como un frenesí de movimiento. Acá tenemos la ilustración de los diagramas del señor Richard Feynman. Él pues ganó el premio Nobel en el año 65 gracias a esta propuesta, en la cual él intentó describir los movimientos que se desarrollan justamente en este mundo cuántico, movimientos de esas partículas. Y es muy interesante porque a partir de ahí se viene posicionando más esta idea de que nada está quieto ahí. Y de hecho no hay un vacío como tal, todo está ocupado por energía, y la energía no está quedita, la energía se mueve, existe como dinámica. Sin movimiento no hay vida. Bueno, más que un bonito eslogan, ya pues es algo que se ha venido también evidenciando en varios estudios. En el 2017, investigadores del Instituto Max Planck publican un estudio en la revista Nature, donde evidencian que gotas activas que reciclan minerales pueden ser el germen de protocélulas, es decir, que a través de la interacción
de distintos elementos a nivel químico, de forma primitiva, se puede ir generando la célula, nuestro germen básico para la vida. Sin esa dinámica no hay movimiento y no hay vida, perdón. Todo en la naturaleza se mueve. Y es que también nosotros como especie somos producto de toda esta dinámica. Acá hay una ilustración de un muralista mexicano que a mí me gusta mucho ponerla cada vez que hablo sobre este tema, porque ilustra de forma muy bonita lo que quiero decir. Acá en este mural que se denomina La evolución del hombre, y el muralista se denomina Octavio Ocampo, se puede observar cómo esta evolución del ser humano se da a través del movimiento. Si se puede ver ahí, pues los distintos personajes pues se están moviendo, están corriendo en ese proceso evolutivo, no están queditos o no son llevados, se mueven. Y es que nuestra forma particular de movernos es quizá el principal factor que nos distingue de otras especies, y es un aspecto muy importante que se ha venido demostrando recientemente, que es el que más nos ha permitido desarrollar las estructuras más complejas de nuestro sistema nervioso central y poder pues crear la cultura y todas las cosas de las cuales nos van a lograr. Bueno, pensamos que somos mejores que otras especies, que lo cierto es que no las comprendemos, pero ciertamente somos lo que somos gracias a nuestra forma de movernos, y eso es lo que nos ha traído acá. Pero también esto implica que nuestra forma de vivir, donde ese hábito de vida es fundamental y cómo lo practiquemos, también es determinante de cuál va a ser ese futuro evolutivo. Más o menos a lo largo de unos 2 millones de años, de acuerdo a los estudios en fósiles que se ha pues, aceptado que están más emparentados con nuestra especie humana, el Homo sapiens, en ese periodo de alrededor de unos 2 millones de años se desarrolló nuestro genoma en condiciones de una altísima actividad física. Pero en los últimos 12.000 años se han gestado una serie de cambios en nuestra especie que lo que han generado es una gran cantidad de logros a nivel cultural. Bueno, tenemos la domesticación de los animales, agricultura, pero también nos ha traído cambios importantes en ese gran promotor evolutivo que es la actividad física. Nos hemos vuelto cada vez más sedentarios, más pasivos, menos activos físicamente. Y nótese el periodo tan corto del tiempo en que eso sucede, y esto nos da un mensaje importante, porque nuestra genética pues ha estado construida para la actividad física, para movernos, y en un periodo tan corto de tiempo pues realmente no es suficiente para generar ciertas adaptaciones importantes en el genoma, y de ahí surgen una serie de problemáticas importantes para la salud ligadas con esa pérdida de la actividad física que fue muy importante en nuestro desarrollo evolutivo previo. En este sentido, pues se han abierto líneas de investigación bien interesantes. Por ejemplo, se han hecho comparaciones entre personas pues, contemporáneas, tienen ciertos puestos que se pueden tipificar como muy sedentarios, y comparándoles con pueblos que se dedican a labores todavía como casa, tienen que ir a buscar su comida, ¿verdad? O hacer un gran trabajo físico, ¿verdad? Para poder obtenerlo. Y se ha visto que hay diferencias muy importantes en la cantidad de kilocalorías que pues se consumen por esfuerzo físico cotidianamente. Es decir, hay una disminución muy importante en nuestro nivel de actividad física. Y esto también se ha visto
estudiando, por ejemplo, pueblos como los inuit o esquimales, también se los suele conocer en algunas publicaciones, que pues al estar en contacto con el estilo de vida más occidental y pues sobre todo disminuir su hábito de actividad física, que era muy alto, ¿verdad? Tenían que andar en el mar, tenían que pescar, o sea, labores muy demandantes físicamente que pues, paulatinamente han tenido que dejar de hacer como las hacían, porque ya hay más facilidades, ahora tienen motores, ¿verdad? Los impulsan y no tienen que estar remando, ¿verdad? Entonces, los sistemas modernos facilitan las cosas, pero también nos da un efecto no deseado, que es un incremento en riesgo de enfermedad cardiovascular, entre otras cosas, que se han documentado en estudios como los que tenemos acá. Y particularmente el último de estos estudios, el de Fodor y otros, del 2014, arroja cierta alerta sobre una creencia que se tenía, por eso se denomina como el mito esquimal, en cuanto a que pues supuestamente la dieta que ellos tenían era el principal factor protector, pero se ha visto que no es así, y que más bien a la luz de otras evidencias el principal factor protector para estas poblaciones era pues su nivel de actividad física, que definitivamente es el que más ha sufrido en pues ese intercambio cultural. La educación en movimiento es educación para la vida. Bueno, pero ¿qué entendemos por educación? Podríamos decir que educación implica transformar, pero ¿transformar para qué? ¿Transformar en qué? ¿Y por qué? Bueno, hay un amigo ahí que me va a permitir hablar sobre esto. Es un personaje de la cultura oriental, muy antiguo, y que ha pasado por distintos pueblos con distintos nombres, ¿verdad? Su nombre original era el maestro Nasruddin. Y acá pues resulta que un día se encuentra, llega a la ventana de su habitación un halcón, pero nunca ha visto a ese tipo de pájaro. No se ajustaba a su concepto de lo que era un pájaro, entonces pensó, pobrecito ese pájaro, está muy descuidado, tiene las plumas demasiado largas, el pico muy desaliñado y las uñotas todas grandes. Entonces se fue por unas tijeras y ahí le cortó el pico, le cortó las garras, le cortó las alas para que se pareciera más a su concepto de pájaro. Dijo, ya está, ahora sí pareces un ave. Bueno, muchas veces cuando se educa, con comillas bien grandes, se hacen procesos de transformación como estos, no se respeta la verdadera esencia de las personas. Se busca ajustar a individuos a esquemas de grupo donde todos tienen que ser iguales y que se tienen que ajustar a un determinado paradigma con ciertos valores. ¿Y por qué? Ese será el concepto de ave que requerimos, el que se ajuste. Estaremos sacando las tijeras. La educación, pues también podríamos aproximar al concepto como que es un proceso que sirve para que podamos adquirir conocimientos. Pero ¿qué tipo de conocimientos? ¿Cuáles de esos conocimientos son valiosos, son importantes y para qué sirven? ¿Y quién es competente para juzgar la importancia de un conocimiento con respecto a otro? ¿Todo conocimiento es válido? ¿O solamente cierto conocimiento oficial? Bueno, vamos a ver qué nos dice
nuestro amigo, el profesor, el maestro Nasruddin. Resulta que en una de sus actividades laborales, porque nunca le alcanzaba el dinero, pues tenía que hacer varios trabajos. Típico también, bueno, mucha gente que nos dedicamos a la educación, pues hemos tenido que trabajar en varias cosas, ¿verdad? Desgraciadamente no se nos paga muy bien, pero amamos lo que hacemos y eso es lo más importante. Bueno, pues en uno de esos trabajos que hacía Nasruddin, pues le tocó hacer de barquero, ¿verdad? Manejaba una barquita para trasladar a sus vecinos de un lado a otro de un río muy grande, ¿verdad? Muy ancho. Estilo como manejar un ferry, solo que era una barca. Un día llegó a pedirle un servicio de transporte un académico. Venía de una universidad del extranjero y venía con sus títulos, ¿verdad? Y un poco de libros. Y pues le dijo al maestro Nasruddin que lo trasladara al otro lado porque tenía que ir a dar una charla muy importante, ¿verdad? Bueno, entonces Nasruddin le dijo que sí, está bien, ya le hizo el servicio. Cuando iban de camino, pues resulta que el académico le pregunta a Nasruddin que si él había logrado aprender algo sobre álgebra. Bueno, le dijo Nasruddin, bueno, unas cosillas básicas, pero así como que un experto no soy. ¿Y qué sabes vos sobre astrofísica?, le dice el académico. Entonces Nasruddin le dice, bueno, es que de eso sí que no sé nada, absolutamente nada. Entonces el académico también le dice, y de la teoría de la relatividad, ¿sabes algo sobre la teoría de la relatividad? ¿Conoces sobre eso? Ay, no, dice Nasruddin, eso sí que no sé absolutamente nada. El académico entonces frunció el ceño, así, le puso todo serio y dijo, usted ha perdido la mitad de su vida. Usted no ha aprendido nada. Usted debería de hacer como yo, que preparado así al top, ¿verdad? Bueno, está bien. Nasruddin no le dijo nada, siguió ahí remando y en eso se desata una tormenta y se empieza a mover bien feo el agua, ¿verdad? Y se empezó a meter el agua en el bote. Entonces Nasruddin vuelve a ver al académico y le pregunta, señor académico, ¿usted aprendió a nadar? Dice el académico, que está bien asustado, agarrando sus cosas, dice, no, vieras que eso no he podido aprender a nadar. Ay, qué lástima, le dice Nasruddin, usted acaba de perder toda su vida, nos estamos hundiendo. Entonces, ¿cuál es el conocimiento valioso? ¿Y cómo se debe juzgar? ¿Con qué criterios? La educación nos debe permitir el aprendizaje. Debe ser un proceso de facilitación del aprendizaje. Bueno, pero a veces se puede confundir eso, la facilitación del aprendizaje con el facilismo. Por ejemplo, esta otra experiencia. Resulta que en esta ocasión Nasruddin quería aprender a tocar un instrumento musical, el laúd. Y bueno, fue a donde un gran maestro de su pueblo y le pidió que le diera clases, pero le preguntó primero cuánto costaban las clases, a ver si le alcanzaba. El maestro de laúd le dijo, vea, en el primer mes, como se dan todas las bases, la parte más fuerte, bueno, ese primer mes es un poco más caro. Por ese primer mes estoy cobrando unas 50 monedas. Pero ya a partir del segundo mes ya bajó el precio, empiezo a cobrar 25 monedas. Entonces Nasruddin, como buen economista, ¿verdad?, pensó, bueno, entonces aquí me voy a ahorrar un dinero. Y le dijo al maestro, ok, quiero empezar las clases a partir del segundo mes. Muy bien, el facilismo nos ayudará, creo que en este caso no.
Un concepto que pretendo proponer es el siguiente: la educación como un proceso complejo, multivariado, biológico, social, formal, no formal, dinámico, indispensable para la preservación y evolución de la vida, para lo cual debe promover el desarrollo del potencial de los individuos, donde es esencial contemplar que es un proceso vital, ejecutado por seres vivos y para seres vivos, para la vida. Eso es lo que le da su mayor significado. Y dada su dinámica, debe ser un proceso en movimiento, donde el movimiento sea un factor clave. Y si todavía nos queda alguna duda, aquí hay algunos hallazgos recientes de la ciencia que nos deberían de llamar la atención. Por ejemplo, el proceso de aprendizaje es una danza, algo que se parece a una danza, al menos es una metáfora que utilizaron los científicos cuando se dieron cuenta de este hallazgo que se publica en el 2018 en la revista Nature Neuroscience. Resulta que pues se empezó a examinar la sinapsis, en este caso pues utilizaron ratas y ratones y pues estudiaron las sinapsis de ciertas células nerviosas que lograron estimular para que pudieran tener un proceso de plasticidad, es decir, de crecimiento. Y lo hicieron para poder observar qué sucedía ahí, porque no se sabe muy bien qué es lo que pasa. Resulta que lo que encontraron es que cuando había esa estimulación en las células nerviosas y que esa estimulación generaba esa plasticidad y por tanto que se fortaleciera la sinapsis entre las células nerviosas, lo que sucedía era que en las espinas dendríticas se empezaban a formar unos paquetes de proteínas. Y esos paquetes de proteínas empezaban a agitarse y a moverse con cierto ritmo alrededor de las espinas. Y esto es lo que se podía entender como una explicación para ese fenómeno, que es lo que genera ese fortalecimiento de la sinapsis. Y esto es importante porque se supone que procesos como la memoria se pueden explicar por ese proceso de fortalecimiento de la sinapsis para poder generar el registro, si se cabe el término, de cierta información y que se pueda dar el proceso de aprendizaje como tal. Pero es muy interesante porque es básicamente una danza de proteínas la que puede estar propiciando esto. Por supuesto que hay que hacer más estudios, pero fue un trabajo bastante importante, muy bien realizado y que nos está evidenciando que la dinámica es fundamental para el aprendizaje. Esto nos lleva a un cierto cuestionamiento. ¿Realmente estamos educando para el desarrollo integral de las personas? Veamos algunos datos, porque eso tiene sus connotaciones. ¿Qué es educar para la vida, educar para el desarrollo integral? Bueno, hay una problemática de salud pública a nivel mundial donde 4 enfermedades crónicas no transmisibles que tienen que ver con problemas en el manejo del estilo de vida y especialmente la falta de actividad física son responsables de la mayor cantidad de muertes en el mundo, y además de miles de millones de pérdidas de dólares en medicamentos para atender estas problemáticas de personas que disminuyen su expectativa de vida, o sea, van a vivir menos de lo que se proyectaría que pudieran vivir y lo que vayan a vivir lo van a vivir con pésima calidad de vida. Entonces, esto es una problemática importante. La educación debería contrarrestar esto, si es que es una educación integral. Y acá en el país no andamos muy lejos, la situación es muy crítica. Ya desde el 2011, un reporte que es un reporte internacional donde hay datos del país en ese momento,
ya nos da un panorama bastante desalentador. 81% de las defunciones totales en Costa Rica eran causadas por estas enfermedades. Y esto representa una carga económica muy grande para el sistema de salud pública. La Caja Costarricense del Seguro Social tiene que gastar miles de millones de colones para la atención de problemas como la diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y sobre todo las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, ¿qué pasa si tuviéramos una población que se moviera más, que tuviera más espacios para la recreación, pero que sobre todo que supiera cómo recrearse, que tuviera el conocimiento, ese es conocimiento para la vida valioso, saber cómo aprovechar su tiempo libre, saber cómo estirar por las mañanas para prepararse adecuadamente para el día, cómo estirarse en la noche antes de irse a acostar, saber, bueno, la importancia de caminar y cómo caminar con una buena técnica para tener realmente un beneficio importante. Todo ese tipo de hábitos son fundamentales para poder actuar bien en el diario vivir. Y no es que estemos diciendo que otros conocimientos no sean valiosos, pero es que esto es esencial y es lo que menos se prioriza. Más datos. Altos niveles de sobrepeso, obesidad desde la infancia hasta edades avanzadas en el país. Por ejemplo, la encuesta de nutrición, donde se comparan datos del 96 al 2008-2009, evidencian un aumento escandaloso del sobrepeso y la obesidad en escolares, y en el caso de colegiales se da también una prevalencia importante de este problema del sobrepeso y la obesidad, tanto en hombres como en mujeres. Pero no es solamente ese dato, también tenemos problemas de sedentarismo generalizado. Y aquí antes un paréntesis. Recientemente se han hecho esfuerzos importantes por seguir este problema de sobrepeso y obesidad. Por ejemplo, el censo que se realizó recientemente, 2016-2017, en escolares, el censo de peso y talla, que evidencia que este problema persiste de sobrepeso y obesidad. Pero tristemente, un factor clave acá en este fenómeno, la actividad física, no se estudió, no se incluyó en este censo, que esperamos que pronto sea retomado, porque el único estudio que tiene datos para el país, población nacional representativa de escolares, sobre el tema de actividad física, pues fueron datos que se cortaron en los años 96-97 y que a la fecha todavía no hay alguna publicación de datos recientes de población escolar representativa sobre este fenómeno de la actividad física en escolares. Ya para ese momento era una situación importante porque pues más o menos unas 2 veces más se ocupaba el tiempo en actividades sedentarias que de actividad física. La actividad física predominante era una actividad que no era tampoco muy vigorosa en términos generales, tanto en escolares como en colegiales, siendo principal el problema en el caso de las muchachas. Y al comparar esto con datos más recientes, que hay que esperar hasta el año 2009 para tener esos registros, específicamente en colegiales, nos encontramos que hay un empeoramiento muy importante de esta situación. En el 2009, aquí tenemos los datos, aproximadamente 2 de cada 10 muchachas de 13 a 15 años se podían considerar como físicamente activas, apenas 2 de cada 10. Y en el caso de los hombres, entre 3 y 4 de cada 10 se podrían considerar como físicamente activos. O sea, son datos de escándalo.
Y pues se sabe que hay una tendencia importante a que conforme se avanza pues, en los años académicos, o sea, conforme se acerca la salida del colegio y el paso del colegio a la universidad, hay todavía una disminución mayor en el nivel de actividad física. Así que este fenómeno tiende a empeorar. Lo malo es que no ha habido un seguimiento adecuado de estos estudios. Por ahí otra estadística que se ha logrado recopilar gracias a un esfuerzo del proyecto de investigación que tenemos en la Escuela de Educación Física y Deportes, que es el proyecto Estado del Deporte y la Recreación. Hemos podido ir haciendo una recopilación de estas evidencias. Aquí tenemos las encuestas del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia del IAFA, que desde el año 90 incluyó en su encuesta de consumo de drogas una pregunta sobre la práctica de actividad física, y esto ha aportado información muy valiosa para poder ilustrar este fenómeno desde el año 90 hasta el estudio más reciente, que es del 2015, y ahora pues para en finales de este año y principios del otro se espera que se haga la siguiente encuesta, siempre manteniendo el ítem de actividad física. Y se puede ver cómo en 1990 cerca de un 80% de la población de edades entre 12 y 70 años en el país se podía tipificar como sedentaria o insuficientemente activa. Y ya poniendo en perspectiva los distintos datos, se puede ver que hay una tendencia a mejorar. Sin embargo, no hay que ser tan optimistas. Sobre un 66% de esta población de 12 a 70 años sigue siendo sedentaria e insuficientemente activa en el 2015, en ese estudio. Y hay otras encuestas que hacen eco de esta problemática. Por ejemplo, los estudios de la Caja, que la Caja Costarricense del Seguro Social ha aplicado otro tipo de cuestionarios, de ahí que pues las cifras no van a ser exactas que coincidan, pero se ha enfocado en población de personas mayores de 20 años, y acá se ha identificado que hay una prevalencia que anda entre un 50 y un 45% de la población adulta que presenta problemas de baja actividad física, siendo mayor el problema en las mujeres. Un estudio de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, en la encuesta de actualidades de octubre del 2016, también examinó este fenómeno. Acá se encuentra, utilizando otro cuestionario, un problema importante también, y se ve cómo pues la población que se podría tipificar como inactiva ronda el 65% en ese momento, siendo el porcentaje mayor en las mujeres que en los hombres, sobre un 70% en las mujeres y cerca de un 58% en los hombres. En este caso pues estudia mayores de 18 años. Hay otra serie de datos como la Encuesta Nacional de Juventudes, que también nos arroja una información muy importante. En esta encuesta se estudia personas entre los 15 y los 35 años, y es el único estudio que al menos identifica para su base de datos a población indígena. Ningún otro estudio donde se ha examinado este fenómeno, ni de sobrepeso y obesidad, ni de actividad física, se ha abocado al menos a identificar a población indígena para poder rastrear ahí este fenómeno. Acá pues se evidencia también problemas importantes, y hay datos de las encuestas del 2013 y del 2018. Solo en su primera encuesta no incluyeron el tema. Y algo muy importante es el ítem que tiene que ver con las oportunidades o el acceso que perciben las personas jóvenes del país para la práctica de actividad física. Y ahí pues se evidencia que hay un problema muy importante. Se percibe que hay pues cierta falta de oportunidades en algunos sectores más que en otros, y principalmente entre las mujeres. Se percibe que hay más barreras para poder practicar un deporte o ejercicio de su elección. Pero aquí lo que viene de trasfondo también es otro problema a nivel educativo,
hay una falta también de herramientas en la población para que puedan pues, identificar esas oportunidades, porque en muchos casos se encuentran esas en sus comunidades, pero no se accede a ellas básicamente por falta de estas herramientas. Y la encuesta de uso del tiempo del Instituto Nacional de Estadística y Censos de 2017, que también nos arroja un panorama que hace eco de la problemática evidenciada en datos ya presentados sobre este fenómeno al que hay que llamar la atención, y especialmente sobre el uso del tiempo y la cantidad de horas que se pasa sentado durante el día. En esta gráfica tenemos información sobre la cobertura de educación física en escuelas y en colegios del país. De acuerdo con la matrícula 2016-2017, datos del Ministerio de Educación Pública. Y esto es muy importante porque se ha podido demostrar, examinando estos datos, cómo prevalece cerca de poco más de 100,000 escolares y 40,000 colegiales que consistentemente no tienen lecciones de educación física. O sea, más de 100,000 escolares y 40,000 colegiales que carecen de esta oportunidad y que es insuficiente porque la educación física acá en el país básicamente consiste en 2 lecciones semanales que se suelen colapsar en una única jornada, o sea, 80 minutos a la semana, y que no se refuerzan por otras actividades que podrían ayudar a desarrollar esas competencias. O sea, no es suficiente la clase de educación física para desarrollar esto, hay que recurrir a las demás asignaturas para trabajar estas habilidades para la vida que tienen que ver con la práctica de actividad física para la salud. Hay esfuerzos también de investigación de parte de nuestros colegas de la Universidad Nacional, específicamente el programa SICOME, que viene recopilando datos desde hace bastante tiempo y que han podido demostrar que la falta de una adecuada estimulación motora a tempranas edades es un factor que puede explicar bajo rendimiento académico escolar. Niños y niñas con menor desarrollo perceptual motor que se detectan con esta condición en preescolar tienen altísimas probabilidades de fracasar académicamente durante el primer ciclo, de acuerdo con esos resultados. Entonces, esto nos da una alerta, son datos acá del país, pero hacen eco de estudios internacionales que han evidenciado que existe una relación entre el nivel de actividad física y el grado de desarrollo que se puede tener a nivel motor, el nivel de condición física que se puede adquirir y el desempeño académico, la oportunidad de poder ser exitoso a nivel académico. También con respecto a problemas que afectan el rendimiento académico como los desórdenes de atención e hiperactividad, pues también hay mucha literatura científica que nos habla del beneficio tan grande que hace la actividad física vigorosa. Y pues estos estudios se han reunido en un metaanálisis publicado en el 2015, donde se evidencia que formas de actividad que se pueden clasificar como ejercicio aeróbico tienen efectos entre moderados y grandes en los principales síntomas de estos padecimientos, como la atención, la hiperactividad, la impulsividad, y en síntomas como ansiedad, función ejecutiva, también en cuanto a su efecto en los desórdenes sociales, esto en niños con el diagnóstico de estos problemas. Entonces es importantísimo porque pues hacer ejercicio aeróbico, que se puede hacer pues, obviamente a través del juego,
o actividades predeportivas donde los chiquillos se ejercitan sin saber que están haciendo ejercicio, pues es la forma más barata de tratar esto y además sin las consecuencias no deseadas de los medicamentos, que en muchos casos no se prescriben adecuadamente. Pero es que también la práctica de deporte, de ejercicio, es valorada por su importancia para promover el desarrollo integral. Organismos de Naciones Unidas como la UNICEF así lo han reconocido, y también se ha destacado esto como un elemento importante para el logro de las metas que se han planteado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible del milenio. Entonces es muy importante porque es un factor fundamental para el logro de estas metas de desarrollo sostenible del Sistema de Naciones Unidas. Y es que moverse nos transforma, y hay muchas evidencias que lo demuestran. Por ejemplo, en estudios tanto con ratitas como con seres humanos, ¿verdad?, de distintas edades, desde los más chiquitillos hasta los más grandes, se ha visto que hay mejoras en procesos de memoria, inteligencia, por supuesto que en rendimiento académico, que son las variables que más se suele estudiar, mejoras como ya vimos en algunos síntomas de trastornos atencionales y de hiperactividad, mejora en trastornos cognitivos importantes como Alzheimer, Parkinson, y aquí un paréntesis, recientemente la Organización Mundial de la Salud pues ha publicado unas guías para la prevención de estas problemáticas y también para la atención de ya población que tiene esas problemáticas de deterioro cognitivo importante, y un factor que es el que goza de mayor peso de evidencia fuerte en estas guías es justamente la práctica de actividad física de intensidad moderada a vigorosa, que esto involucra distintas formas de ejercicio a nivel aeróbico y también contra resistencia, como un factor que puede servir para prevenir estas problemáticas de deterioro cognitivo importante o para ayudar a mejorar la calidad de vida de personas que ya las padecen, como un complemento de sus demás tratamientos. Mejoras en otra serie de trastornos y la prevención de otras formas de deterioro cognitivo también se han documentado. Y entre lo que se ha evidenciado es que hay un aumento en el flujo sanguíneo a nivel cerebral, hay unos cambios importantes en la liberación de ciertos neurotransmisores, cambios crónicos en estos niveles, y hay adaptaciones importantes. La mayor generación de vasos sanguíneos a nivel cerebral, proceso de la angiogénesis, la mayor generación de interacción entre las células nerviosas, o sea, mayor número de sinapsis, es decir, el proceso de sinaptogénesis, y algo muy importante que recientemente se ha venido evidenciando en seres humanos, aunque todavía es un factor que es controversial, todavía hay estudios publicados a principios de este año que generan pues todavía cierta polémica al respecto, pero hay buenas evidencias que demuestran de que en seres humanos también se presenta este proceso de generación de nuevas neuronas, es decir, la neurogénesis, y especialmente en áreas del hipocampo, como el giro dentado, muy importante para procesos como la memoria, ¿verdad? Educar para la vida entonces es educar en movimiento, de ahí que pues podemos plantearnos, dado que el movimiento humano es necesario para la vida cotidiana y para favorecer nuestros procesos de aprendizaje, pues también tenemos que valorarlo como un talento humano que tiene que ser promovido. Nos puede ayudar a aprender a sentirnos y expresarnos mejor, a aprender a crear, a aprender a ser felices, a aprender a enfrentar desafíos y asumir responsabilidades, parte de sus valores, a aprender a analizar y reflexionar, a aprender a vivir y convivir. Así es que pues asumamos un reto, pongamos en movimiento nuestras distintas materias,
no solamente las ciencias del movimiento como tal, matemática en movimiento, sociales en movimiento, español en movimiento. La rutina como un todo en los centros educativos debería ser muy dinámica. Datos también de nuestros colegas de la Universidad Nacional, del programa SICOMI, estudios que están en proceso de publicación en este momento, pero que fueron terminados los trabajos el año pasado, demuestran que hay un fenómeno muy triste que se está dando en los centros educativos acá en el país, principalmente en las escuelas, y es que los recreos, pues, que eran el espacio ideal para que los chiquillos se movieran, porque en las clases, por la forma tradicional de dar clases, tienen que estar sentados, porque por disciplina y otra serie de cosas tradicionales tienen que estar sentaditos. Bueno, el recreo debería ser el espacio para moverse, ¿verdad? Sin embargo, se ha descubierto que los recreos se están volviendo cada vez más pasivos. Hay pues una serie de factores que tienen que ver con esto. Por ejemplo, que los chiquitos y las chiquitas traen a centros educativos algunos dispositivos electrónicos con los cuales se entretienen y pasan sentados con esos dispositivos, ¿verdad? Entonces están haciendo actividades que son pasivas, que les llaman la atención y se quedan ahí sentados. Entonces ya ese espacio para el juego realmente no se está desarrollando como debiera. Además de que hace falta también procesos de actividades más dirigidas, donde hayan oportunidades para que todos y todas puedan moverse en el juego que elijan, porque también hay una cuestión de realidad importante en centros educativos, especialmente en el sector público, donde hay saturación de estudiantes, y esto implica que pues la infraestructura no da para todos, ¿verdad? Entonces muchas veces los espacios de juego pues se ven reducidos porque hay que construir más aulas, entonces se restringen las áreas de juego en los centros educativos, que no siempre son las más adecuadas, a veces son un planchecillo de cemento o un área ensacatada, pero que tal vez no es la más adecuada, menos para que juegue toda una población grande de estudiantes. Entonces son varios aspectos que hay que atender desde una perspectiva mucho más integral, ¿eh? Es importante que se promuevan actividades que pueden empezar con cosas muy sencillas en los centros educativos, pero que cosas simples pueden generarnos un gran cambio. Por ejemplo, rutinas de estiramiento y equilibrio antes de empezar cada clase, o al menos para empezar la jornada lectiva. Descansos activos durante las clases, al menos por cada hora que se pasan sentados se deberían de levantar y hacer al menos unos 5 minutos de actividad física. Rutina de estiramiento y relajación al final de la última clase, por ejemplo. Los recreos, que se garantice que tengan oportunidades para que la población estudiantil pueda moverse y pueda hacer alguna actividad física que realmente le interese, le guste. Que el tiempo libre en los centros educativos se pueda aprovechar positivamente moviéndose, porque especialmente a nivel de colegios se puede dar espacios de tiempo muerto donde no hay una lección o algo así y los estudiantes ahí deambulando, ¿verdad? Debería haber algunas oportunidades para que puedan hacer actividad física, más actividades especiales extracurriculares que puedan promover la actividad física son importantes. Y aquí un paréntesis que tiene que ver con lo que es el deporte escolar y colegial. El país tiene un programa muy exitoso de juegos estudiantiles, pero sin embargo se tiene que fortalecer porque de acuerdo con las mismas estadísticas de la población escolar y colegial la que participa en los juegos estudiantiles, entonces no se le está llegando ni siquiera de lejos a la mayoría de la población. Entonces es muy importante fortalecer programas como un poco más de recursos, más espacio también a nivel de los centros educativos para que pueda promover realmente la práctica de deporte en escuelas y colegios. Y pues así con estas esperanzas de que en algún momento podamos hacer más dinámica nuestra rutina en los centros educativos y sobre todo pensar un poco, bueno, pues de repente, ¿cómo involucrar estos temas de promoción de actividad física
para pues, aquellos que vayan a ser mis estudiantes a futuro, pues cómo lo podría yo involucrar en mi área de conocimiento, ¿no? Tal vez yo vaya a ser profesor de matemáticas o profesora de inglés, no sé, y nada que ver con deporte, pero bueno. Pero ¿qué pasa si empiezo yo a tener un estilo de vida más activo? ¿Y qué pasa si paulatinamente así yo voy contagiando a mis estudiantes? ¿Y qué pasa si intento hacer más dinámica mi rutina, haciendo más juegos, más actividades lúdicas, con más movimiento en el aula? Se puede hacer. El sistema perfecto no existe. Y siempre van a haber retos importantes que algunas personas pueden ver como barreras, pero más bien podemos verlas como oportunidades para crecer, para poder dar más. Y todo consiste en atrevernos a pensar diferente, atrevernos a hacer las cosas de una manera distinta. Y es que como educadores, educadoras, tenemos una importancia fundamental para el futuro de la sociedad. En nuestras manos está la gente del mañana, y lo que nosotros hagamos, para bien o para mal, los va a afectar. Así es que tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Ojalá que nos atrevamos a hacer las cosas diferente, y ojalá que parte de esa diferencia tenga que ver con hacer la rutina en los centros educativos mucho más dinámica para que sea una educación en movimiento. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Araya y queremos abrir un espacio de consultas o comentarios por tratarse de una clase inaugural. Allá atrás. Tal vez si se levanta. Ya casi llega, pero muchas gracias. Sí, buenas, a mí me parece muy importante cuando usted rescata el uso de las tecnologías como un factor mediador detrás de la cantidad de actividad física que están realizando los alumnos. A mí me parece que es una herramienta que nos podría permitir potenciar más bien, porque casos exitosos como Pokémon Go hace unos años, que hizo que hubiera una realidad aumentada, que todo el mundo estuvo fascinando, buscando Pokémones, me parece que es una de las rutas en las que podríamos potenciar una herramienta de tecnología para que exista más actividad física que invite a experimentar de nuevo esta realidad, porque bueno, yo comparto la preocupación también de que la utilización excesiva de las tecnologías lleva a un desarrollo psicomotor bastante bajo en las personas al quedarse solo en la parte de motora fina, que es utilizar nuestros dedos para compus y celulares, y estamos dejando de lado la importancia que tiene realmente desarrollar una propiocepción completa del cuerpo. Muchas gracias. Bueno, gracias, pero decime tu nombre. Bueno, yo soy Andrés Salas, estudio enseñanza de la psicología y psicología. Bueno, mucho gusto. Y pues sí, es que no hay cosas ni buenas ni malas. Un carro puede ser pues una herramienta para que yo me pueda trasladar de un lugar a otro, pero también puede ser un arma si yo manejo drogado o pasado de tragos y atropello a una persona y la mato, ¿no? Un dispositivo electrónico pues me puede ser útil como una herramienta de comunicación, si estoy hablando de un smartphone, o un dispositivo que me ayude para desarrollar capacidades cognitivas, por ejemplo lo que vos estás diciendo. Pero también, si no se utiliza adecuadamente, me puede generar algún problema. ¿Cuál es la diferencia en cómo se usa? Y ese cómo se usa tiene que ver con cuáles son mis actitudes, mis creencias, mis conceptos y sobre todo mis valores. Es decir, elementos cruciales que el proceso educativo forma. Entonces el problema no está en que estén esos dispositivos por ahí u otros que vayan a surgir. El problema es que
¿qué tan bien educados estamos? ¿Qué tan bien educadas estamos para utilizar de forma adecuada estas herramientas? ¿Qué tan bien estaríamos en la capacidad de educar o ayudar en el proceso de educación de niños, niñas y adolescentes para que puedan hacer un uso positivo de estos dispositivos? Tengo que empezar por mí. Si yo no sé cómo hacerlo, no tengo una idea de hacer ese uso, pues es difícil que yo dé lo que no tengo. Entonces siempre tengo que empezar por mí. El tener el título no me va a hacer educador. Seré educador cuando yo me transforme. Ojalá que sea antes de tener el título. Porque ese conocimiento es el que quiera formar, para que la gente realmente con la cual yo interactúe, los tenga como estudiantes, yo pueda inspirarles a que desarrollen esos buenos hábitos y que sepan distinguir entre un uso positivo o adecuado y un uso inadecuado de cualquier cosa. Porque eso es la vida, tomar decisiones. Y la educación es clave para tener referentes sólidos que nos permitan guiarnos en ese proceso de toma de decisiones. ¿Algún otro comentario o consulta? Buenas tardes, muchas gracias por su participación. Me quedaron algunos temas ahí dando vuelta. Hay dos en particular que me gustaría preguntarles si existe investigación o ustedes lo están desarrollando o está en perspectivas, y es el tema de la educación física o la recreación en las mujeres, porque me parece que el abordaje para trabajar el tema de recreación o el tema de deporte con mujeres se hace igual que con los hombres, cuando pareciera que las mujeres tienen un acceso distinto a este tema. Y incluso me suena a mí que también hay un tema ahí político y de género. Me atrevo ya como me aventuro a decir algo así. Ese es un punto. Y el otro punto que me queda por ahí es la concepción que se tiene acerca también de las necesidades de desarrollo del adolescente. Porque cuando usted está en primaria o en preescolar, los espacios para juego y recreación son pues diversos y amplios, incluso el mismo currículo lo contempla. Mi hijo cuando tenía 7 años me preguntó: mamá, ¿por qué quitan los play en el colegio? Un comentario de un niño deseoso de estar jugando. Y bueno, yo le dije, bueno, es que los adultos seguro creemos que los adolescentes ya no lo necesitan. Entonces, ¿qué hay de esto trabajado? Porque también tiene que ver con una concepción, una representación de lo que es la adolescencia, y tiene que ver también con un lugar en la participación social del adolescente. Nosotros no vemos espacios en las comunidades dirigidos o proyectándose para la adolescencia. No sé, por ahí quedan mis temas. Decime tu nombre. Katia Alvarado. Mucho gusto. De la Escuela de Orientación. Ok, pura vida. Bueno, pues sí, que qué bonitas las preguntas. Pues sí, acá hemos hecho experiencias especialmente con trabajos de graduación. Recuerdo en particular un trabajo que dirigí con Betty Bravo, por ahí del 2008, su tesis de licenciatura en el Colegio Napoleón Quesada. Ella se enfocó en estudiar barreras de la percepción de las muchachas, estudiantes de ese colegio, para la práctica de distintas actividades deportivas, no solo la participación en educación física, y sobre todo aquellas actividades que se ofrecían en el colegio o que tuviera oportunidad de hacer, y bueno, qué barreras percibían que les pudiera impedir
hacer este tipo de práctica más intensiva. Y también otros trabajos de investigación como tesis de licenciatura, por ejemplo, nuestros colegas de la Universidad Nacional también hay un par de trabajos, uno de ellos desarrollado en comparación población escolar de Punta Arenas y Esparza, por ejemplo. No voy a batear el nombre del estudiante, ahorita no lo recuerdo, pero este es un trabajo bien bonito donde se logró hacer esa comparación desde la perspectiva de género. Se vieron las percepciones de hombres y de mujeres y sobre todo se le preguntaba a los hombres qué pensaban de que sus compañeras se involucraran en actividades deportivas y qué tanto las consideraban propias de su género, ¿verdad? Entonces se vieron que había mitos importantes, tanto en las muchachas como en los muchachos. En fin, hay un desarrollo de estudios bien interesante, tanto en la UCR como en la UNA, en nuestras distintas unidades académicas del movimiento humano, y pues es importante no solamente dejarlo a nivel de estudios, sino que esto también nos ayuda a plantear algunas posibles estrategias que se tienen que promover para que hayan pues, oportunidades para que sobre todo las adolescentes, que son quienes más tienen la problemática de falta de actividad física demostrada por los datos que tenemos, pues se atrevan a hacer más actividad. Pero es que muchas veces las barreras tienen que ver con la infraestructura de los centros educativos, son de las principales, la organización de las actividades en el centro educativo, la priorización de actividades en los centros educativos en función de los intereses masculinos o percibidos así, ¿verdad? Y de cierto tipo de deportes por encima de otros, que tienen que ver con aspectos más de tradición y no necesariamente de profesores de educación física, sino de quien dirige el centro, el director o directora a cargo del centro, o de docentes que son fuertes, ¿verdad? Que tienen años de estar en la institución y que mantienen ese paradigma, esas ideas y las mantienen, ¿verdad? Entonces son parte de las cosas que hay que trabajar, ¿verdad? Para que realmente se puedan dar estas oportunidades. Algo muy importante es que a nivel de la estructura, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública, esto se priorizara. Debería ser una prioridad. Pero bueno, en la práctica todavía no lo es. Los datos lo evidencian. No hay un 100% de oportunidad siquiera para educación física en escolares y colegiales en el país. Reconociendo que hay esfuerzos que el MEP ha hecho, pero que claramente son insuficientes y hay que hacer más. Con desafíos como los centros educativos unidocentes, que obviamente eso es un problema. Una sola persona que tiene que hacer trabajo administrativo y dar todas las materias. Bueno, pero hay que crear las posibilidades para que se pueda dar una materia tan importante como educación física, pese a eso. Porque educación física no es materia especial, es materia obligatoria desde el año 98. La ley 7800 lo dice muy claro y hay 2 fallos de la sala cuarta que lo han ratificado. Una persona que nos dejó recientemente, muy importante en el ámbito del deporte, don Heiner Ugalde, que en paz descanse, no era educador físico, pero amante del deporte, y él fue el primero que empezó con esta lucha a nivel judicial. Y aún así, todavía no es prioridad la educación física, es una materia obligatoria por ley, no es especial. Y es desde preescolar que tiene que estar obligatoria. Eso es otro cambio de paradigma también, importantísimo, pero es parte de lo que hay que hacer. Ahora, recreación, deporte, las actividades de la clase de educación física en general y ejercicio físico, pues son conceptos que habría que definirlos distinto. Lo que pasa es que en la práctica a veces se suelen confundir, pero por recreación podríamos entender de forma muy simple como el aprovechamiento del tiempo libre en actividades que pues me den placer, que yo disfrute y que me puedan dar bienestar, me puedan
dar algún beneficio. Pero esto quiere decir que hay muchas actividades de recreación como pues los jueguitos electrónicos y otras, ¿verdad? Son formas de recreación, pero pasivas. Entonces hay distintas formas. Una de ellas es la recreación física, donde yo puedo caminar, hacer juegos, etcétera, juegos motores, y eso es recreación física. Entonces, a partir de ahí también tenemos como que también ayudar a educar un poquito más, porque muchas veces se confunden estas cosas y se empaqueta todo en concepto de deporte o todo en concepto de recreación, y no, hay que definirlo diferente. Y no toda la recreación es recreación física. Hay distintas formas de recreación que no son tan dinámicas, pero que si se manejan adecuadamente, pues nos pueden aportar beneficios, pero también eso es parte de un aprendizaje que hay que proveer. Y pues definitivamente hay bastante por hacer todavía, pero creo que aquí podemos empezar a generar ideas y empezar a caminar para adelante, a mejorar la cosa. ¿Tenemos espacio para una consulta o un comentario más? Muy bien. Bueno, agradecemos su presencia, el acompañamiento del profesorado y el estudiantado a esta clase.